Bien, un cordial saludo para todos ustedes, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos a nuestro tercer encuentro de PAP de lectura crítica. Bueno, aclarando primero que todo, pedirles disculpas por el aplazamiento de este encuentro. Estaba programado para la semana pasada, pero por problemas de salud no lo pude realizar. Entonces, pues muy amablemente nuestras compañeras lo han reprogramado para el día de hoy. Esperamos que no haya sido ningún inconveniente para ustedes. Bien, para comenzar, para las personas que de pronto no me conozcan, soy Andrés Danilo Rodríguez, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación del programa de licenciatura en Filosofía y me encuentro ubicado en el CEADA Casillas. Bien, antes de iniciar, quisiera recomendarles que por favor apaguemos los micrófonos, apaguemos las cámaras para que no tengamos de pronto problemas de conectividad, ya que aquí en el municipio tenemos, ha estado molestando la electricidad, entonces de pronto se pone un poco lenta la red, entonces para evitar estos problemas podemos por favor apagar micrófonos. Me dicen en el chat que no me están escuchando, por favor me confirman si tienen imagen, si están viendo mi presentación. Sí, señor. Entonces, por favor, el compañero que no escucha, bueno, por favor, si alguien me colabora diciéndole que puede ingresar y salir y volver a ingresar para que pueda tener audio, porque probablemente el problema es de su equipo. Bien, gracias por la confirmación. Bien, entonces, bueno, vamos a iniciar ya la sesión del día de hoy, recordándoles, bueno, nos preguntan, bueno, antes de iniciar acá, están preguntando en el chat que si hay alguna asistencia. La asistencia se toma cuando ustedes se van a ingresar a la sesión, deben diligenciar hay un pequeño formulario, de allí es que tomamos la asistencia, entonces no se preocupen, no hay que diligenciar más asistencias. Finalizando la sesión, vamos a compartirles el enlace de evaluación del evento, en el cual ustedes hacen una evaluación de cómo les pareció el encuentro. No es un examen, solamente es una evaluación para que ustedes nos comenten cómo les pareció. Es anónima, entonces no hay ningún problema, no tiene tampoco ninguna nota ni nada por el estilo, solamente es para que nosotros podamos tener en cuenta sus observaciones para mejorar todos nuestros procesos. Entonces ya más adelante les compartiremos ese enlace que les menciono, ya lo haremos por el final de la sesión. Bueno, entonces, eh, bueno, ustedes recordarán que estábamos trabajando basados en tres competencias que son las que el Ministerio de Educación tiene en cuenta para evaluar el rendimiento o las habilidades de lectura crítica en los estudiantes cuando se realizan las pruebas Saber Pro, que son las pruebas, digamos, las pruebas ICFES, que deben presentar los estudiantes de programas profesionales y técnicos y, bueno, entre otros. Entonces, mencionábamos que habían tres competencias. La primera competencia era entender un texto literalmente, o sea, conocer el significado de las palabras. El segundo era entender de qué se trata el texto. Y ya la tercera competencia es evaluar o reflexionar acerca del contenido del texto. Entonces, como lo podemos ver acá, esta tercera competencia nos habla de reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. O sea, no solamente saber de qué se trata, que usted pueda de pronto contarle a otra persona de qué se trata, sino analizar las implicaciones que éste tiene. Por eso dice que esta competencia consiste en la capacidad de enfrentar el texto críticamente, incluye evaluar la validez de los argumentos, identificar supuestos, derivar implicaciones, reconocer estrategias argumentativas, retóricas, relacionar los contenidos con variables contextuales, entre otros. Esta competencia se conoce como la competencia propiamente crítica. Sin embargo, no quiere decir que las otras competencias no sean críticas o no aporten a esto, por el contrario, todas se relacionan. Si usted no comprende un texto en su nivel literal, si no sabe qué significan sus palabras, si no logra identificar cuál es la idea principal, entonces, pues obviamente muy difícilmente vamos a poder entender el contexto o las implicaciones que pueda tener que pueda tener un texto al momento de analizarlo. Entonces, esa es la tercera competencia que vamos
abordar en esta sesión. Para esto, tenemos que vamos a hacer un pequeño recorderis de un tema que abordamos desde el principio, el cual, eh, tiene que ver con los componentes del lenguaje. Entonces, el tema que vamos a abordar hoy tiene que ver o se relaciona con este tema de los componentes del lenguaje. Bien, entonces bueno, siguen presentándose problemas de audio, entonces parece que, bueno, la recomendación es que salgan y vuelvan e ingresen para que puedan, para que de pronto se les arregle el audio. Si les sigue presentando problemas el audio, ustedes pueden ingresar a las opciones de donde está el microfonito de hablar. Ahí se pueden desplegar unas opciones. Hay una opción que dice probar altavoz y micrófono. Entonces allí pueden hacer una prueba para de pronto si hay algún problema en su equipo, lo puedan allí resolver. Algunas veces lo que pasa es que de pronto no está configurado bien el equipo y por eso no podemos escuchar. Entonces, podemos hacer esa prueba. Bien, entonces, eh, sin embargo, la grabación, pues estamos haciendo la grabación del encuentro y se les compartirá como ya pasó con las otras sesiones, se comparte la grabación para que puedan revisarla en caso de que sigan presentando problemas. Y la asistencia, ustedes cuando ingresan ya ahí queda registrado en Zoom, en la plataforma Zoom, queda registrado sus datos, entonces de allí se toma la asistencia, entonces no hay ningún problema, no hay que diligenciar ningún enlace adicional. Solamente el de la evaluación del encuentro que lo compartiremos al final. Bien, entonces, si no hay más comentarios, continuamos. Entonces les mencionaba que, bueno, vamos a retomar un poco esta parte de los componentes del lenguaje para comprender un poco mejor el tema del día de hoy. Entonces recordemos que el lenguaje se puede estudiar de manera formal, de manera científica, como cualquier otro digamos, rama del saber o cualquier otro conocimiento. Pero el lenguaje es un tema muy amplio, es un tema muy amplio y complejo, por lo tanto, se opta por separarlo por partes o por algunos componentes para estudiarlos de manera independiente. El primer componente del lenguaje es la fonología, que hace referencia a los sonidos, a la manera en la que producimos los sonidos, en la manera en la que de pronto utilizamos los tonos para dar a entender una idea. Por ejemplo, en español, nosotros cuando hacemos una pregunta, solemos utilizar un tono específico para hacer una pregunta, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno pregunta, digamos, uno quiere preguntarle a otra persona por el clima, digamos, uno dice, Está lloviendo?", como es una pregunta, uno entona de cierta manera, está lloviendo, pero si uno lo dice de otra forma, está lloviendo, suena como una afirmación. Entonces, esos cambios en el sonido obviamente tienen significados y nos van a dar bastantes elementos para estudiar el lenguaje desde ese aspecto de los sonidos. Entonces de eso se encarga la fonología o la fonética y fonología de los sonidos o del habla. El siguiente componente es la semántica, que es la que se encarga de estudiar el significado de las palabras y el significado de las oraciones. Entonces ya no es solamente conocer cómo se producen los sonidos, sino qué significan las palabras, qué significan las oraciones, cuál es la intencionalidad, entre otros fenómenos. El siguiente elemento es la gramática, que se encarga de estudiar la manera en la que se componen las palabras, la manera en la que se componen las oraciones, es decir, las reglas de uso de un idioma, las famosas reglas de ortografía. Nosotros sabemos que cuando hablamos un idioma hay que respetar unas normas, unas reglas que tiene cada idioma, sin el cual obviamente pues no podemos
o no lo vamos a poder utilizar correctamente. De eso se encarga la gramática. Y el último elemento sería la pragmática, que ya se refiere específicamente al uso que hacemos del lenguaje, a la intencionalidad que tenemos, a qué es lo que nos motiva al momento de comunicarnos, aspectos contextuales, aspectos culturales que muchas veces inciden en la manera en la que comprendemos algo, en la que entendemos una palabra, en la manera en la que la utilizamos. Los elementos contextuales, la realidad extralingüística. De todos estos aspectos vamos a hablar en esta sesión del día de hoy. Bueno, entonces, hay dos autores que son Robert de Beaugrand y Wolfgang Dressler, los podemos leer acá. Ellos son unos autores que plantean o dan la teoría del análisis de texto, del análisis crítico del texto. Entonces, ellos dicen que un texto, cuando nosotros estamos estudiando un texto de manera crítica y para entender, digamos, no solamente su significado, sino entender críticamente de qué habla, qué quiere decir, lo que mencionábamos en la competencia, en esta competencia número 3. Estos autores nos dicen que debemos tener en cuenta estos 7 aspectos que vemos acá. Obviamente, al momento de hacer un análisis crítico, de tratar de interpretarlo, y también al momento que estemos creando un texto, también es importante tener en cuenta estos 7 aspectos. Entonces los vamos a mencionar y ya los explicamos uno por uno con mayor detalle. El primer elemento es la cohesión, sigue la coherencia, luego tenemos la intencionalidad, luego la aceptabilidad, posteriormente la informatividad, luego la situacionalidad y luego la intertextualidad. Estos términos nos suenan un poco raros, pero ahora que los empecemos a analizar, vamos a ver que no son cosas tan fuera de lo común y muchas veces uno está utilizando estos elementos, pero pues no de manera consciente. Entonces vamos a pasar al primer elemento. El primer elemento se llama la cohesión. Denominamos cohesión textual a la propiedad que permite que cada frase de un texto sea interpretada con relación a las demás. La cohesión también es la manera de relacionar y unir distintas palabras, oraciones y párrafos del texto. Aquí en la imagen vemos unas fichas de Lego o también, como se conocen, bloques de construcción. Es un juguete muy común de los niños y algunas veces los no tan niños les gusta utilizar estos bloques de construcción. Estos bloques son unas fichas que se pueden unir de diferentes maneras para conformar estructuras más complejas y el lenguaje funciona de la misma manera. Entonces hay unas reglas para usar estos bloques, no los podemos usar de cualquier manera, sino hay un orden para unirlos. Hay unas fichas que no se pueden unir con otras, entonces todo esto son como unas reglas que tiene este juego internamente. El lenguaje funciona de una manera muy similar. Tenemos las distintas palabras, incluso para formar palabras también hay unas unidades más pequeñas, lo que son las raíces, los prefijos, los sufijos, que esto lo mencionamos en la clase anterior, cuando mencionábamos de cómo era que se creaban los antónimos y los sinónimos, ¿cierto? Que hay unos prefijos para indicar, por ejemplo, indicar una negación, ¿cierto? Procedente, improcedente, por ejemplo. Entonces sabemos que está la raíz procedente y tenemos el prefijo in. Entonces se unen esos dos elementos y se forma la palabra improcedente. De la misma manera, usamos las fichas de Lego también para formar pues, elementos más complejos y cada vez más complejos. Entonces, este elemento de la cohesión hace referencia a las normas de ortografía, hace referencia a la gramática, el elemento que estábamos mencionando ahorita en las partes del lenguaje. Porque la gramática es la que se encarga de dar las reglas de uso de una lengua. La gramática da las reglas
para construir correctamente palabras, para construir correctamente oraciones, para construir correctamente párrafos. Cada vez estructuras más complejas. De párrafos pasamos a capítulos, de capítulos pasamos a libros, los libros podemos pasar a tomos de libros, etcétera, etcétera. Cada vez elementos más complejos. Entonces la cohesión simplemente nos va a hablar de esas reglas. Entonces cuando un texto tiene cohesión textual es porque este texto respeta las normas de ortografía, es porque está bien escrito, respetando la puntuación, respetando la ortografía, respetando todas las normas gramaticales propias de una lengua. Eso es la cohesión, es el nivel más básico en el que tenemos que hacer un análisis crítico o textual. El siguiente elemento es la coherencia. La coherencia ya no solamente no se va a preocupar solamente porque una palabra esté bien escrita, que es lo que hace la cohesión, sino la coherencia o se va, digamos, a preocupar más por las ideas que tiene un texto. Es decir, que haya una relación entre la idea secundaria y la idea principal, que haya una relación coherente entre la tesis que yo estoy defendiendo, entre la idea que yo quiero defender en un texto y los distintos argumentos que doy para defender esa tesis o ese punto de vista. Entonces, la coherencia apunta a analizar el sentido que tienen las oraciones. Por eso nos dice que un texto bien estructurado es una entidad semánticamente comunitaria, o sea, que semánticamente, o sea, que su significado es común, que las distintas ideas que encontramos allí están relacionadas entre sí, donde las diversas ideas secundarias aportan información relevante, de manera que el lector pueda encontrar el significado global del texto. Entonces es para que lo tengamos en cuenta. La cohesión, lo que nos dice a lo que nos invita es a determinar si un texto está bien escrito desde un punto de vista formal. Es decir, respetando la ortografía, respetando la gramática, etc. Un texto coherente, como lo dice su palabra, como lo dice la palabra, nos invita a analizar si las ideas que tiene un texto son coherentes, si tienen sentido, si realmente sí aportan al punto de vista o a la idea principal que se está defendiendo. Vamos a ver, bueno, entonces, por ejemplo, acá en la imagen tenemos como por ejemplo, un libro tiene capítulos y tiene unos subtemas, pero vemos que todos los subtemas están relacionados con el tema principal y todos los distintos capítulos van a estar relacionados con el tema general del texto. Entonces, eso es la coherencia, que las ideas que encontramos dentro de un texto estén bien planteadas. Vamos a ver esto con mayor claridad en el siguiente ejemplo. Acá tenemos una frase donde se está cumpliendo con la cohesión, es decir, es una frase que está bien escrita, respetando las normas ortográficas, las normas gramaticales, pero que si analizamos su sentido, vamos a ver que no tiene mucho sentido. Entonces, por eso se dice que es un ejemplo de cohesión sin coherencia, para que veamos bien la diferencia. La frase dice lo siguiente: las ideas verdes incoloras duermen furiosamente. Esa oración desde el punto de vista de la cohesión, o sea, de la ortografía y la gramática, está bien. Se respeta el número, se respeta el género, la estructura de la oración está bien, podemos identificar el sujeto, podemos identificar el predicado. Es una es una oración que está bien estructurada, que está bien hecha. Pero analicemos el sentido, analicemos qué es lo que dice. Primero nos dice que las ideas verdes incoloras, o sea, que hay unas ideas que son verdes, pero que no tienen color. Eso se conoce como una contradicción. Entonces, ahí ya vemos que no hay coherencia, que no hay sentido. ¿Cómo algo va a ser verde y al mismo tiempo no va a tener color? Eso es una incoherencia, eso es una contradicción. Eso quiere decir que esta frase no tiene coherencia.
Ahora analicemos el complemento. Duermen furiosamente. O sea, eso tampoco tiene mucho sentido. Una persona o alguien duerme profundamente, duerme plácidamente, pero dormir furiosamente no tiene mucho sentido. Tal vez en el contexto de la poesía, que tiene allí en este contexto de la poesía tenemos mayor libertad al momento de jugar con el sentido de las oraciones en la poesía. Pero en un texto formal, como un texto académico como los que nosotros solemos desarrollar en nuestras asignaturas, sí debemos prestar mucha atención a la coherencia. Esta frase que vemos acá es tomada de un libro que se llama Estructuras sintácticas, escrito por el lingüista norteamericano Noam Chomsky, quien es uno de los grandes estudiosos del lenguaje. Precisamente la idea que quiere exponer Chomsky con este ejemplo es hablar de cómo yo puedo utilizar el lenguaje correctamente, o sea, utilizar las reglas gramaticales correctamente, y sin embargo decir cosas sin sentido, precisamente para hablar de la importancia que tiene la coherencia y el sentido de las oraciones, y también para destacar la importancia de la semántica, es decir, de el significado. Entonces ese es un segundo aspecto que debemos tener en cuenta al momento de hacer un análisis textual. Bien, entonces continuemos. El siguiente elemento que vamos a encontrar es la intencionalidad. La intencionalidad es el propósito, la meta o el objetivo que se quiere conseguir al momento de comunicarse. La intención modela el discurso, es decir, que los actos lingüísticos van a estar encaminados a lograr el propósito que se persigue. Dependiendo de la intención que yo tenga, así va a ser la manera en la que yo me voy a comunicar. Veamos este ejemplo que tenemos acá. Ya lo habíamos analizado en otras sesiones. Es el esquema clásico de la comunicación. En este esquema eh, podemos encontrar eh, que hay dos personas que se están comunicando y a partir de sus expresiones podemos entender cuál es el contexto que se está dando allí. Teniendo en cuenta esa intencionalidad que hay en este contexto, obviamente podemos intuir de qué maneras que se tienen que comunicar. Eh, por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver que el emisor, que es el que está al lado izquierdo, por su expresión podemos entender que está apenado, que está preocupado, que está triste, porque la otra persona está molesta con él. Entonces sabemos que obviamente si usted se quiere comunicar en esta situación de manera asertiva, tiene que utilizar las palabras adecuadas, el tono de voz adecuado. Por ejemplo, si es una situación en la que usted quiere que lo perdonen por algo, quiere explicar alguna cosa, usted tiene que utilizar un tono conciliador, no puede llegar a gritar de mal genio utilizando malas palabras porque no va a cumplir con su objetivo, a no ser que su objetivo sea armar una pelea. Pero si el objetivo es que lo perdonen, que entiendan de pronto el malentendido, pues usted tiene que utilizar el lenguaje de manera adecuada, usar un tono conciliador, usar unas palabras que inviten al diálogo, como a la reflexión, a darse a entender de una mejor manera, tal vez para que para que se aclare el malentendido. Entonces, esa intención que yo tengo va a determinar la manera en la que yo me comunico. Este elemento se relaciona con la fonología y la pragmática. Eh, Se relaciona con la fonología y la pragmática, ya que obviamente
como les mencionaba hace un momento cuando estábamos hablando de la fonología, eh, nosotros utilizamos, por ejemplo, dependiendo de la intención que tenga, también utilizamos la voz de cierta manera. Por ejemplo, si uno quiere preguntar algo, quiere pedir un favor, pues uno utiliza un tono amable, pues hace la voz de cierta manera. Si uno de pronto está molesto y quiere que la otra persona pues sepa que uno está molesto sin decirle estoy molesto, puede hacer la voz pues de una forma más seria, y el interlocutor entiende que, uy, está serio, ¿cierto? Entonces, esos elementos son propios de la fonología. Y la pragmática también está presente porque dependiendo de la intención, vamos a usar el lenguaje de cierta manera. Vamos a utilizar cierto tono de voz, ciertas palabras, incluso el lenguaje corporal. Incluso el lenguaje corporal también de cierta forma, porque el lenguaje corporal también transmite bastante. Y yo puedo entender muchas veces más solamente con el lenguaje corporal que incluso con las palabras, ¿cierto? Uno le puede leer a la otra persona la expresión facial, la postura que tenga, y uno sabe cómo, bueno, está cómodo, o de pronto está incómodo, o de pronto está molesto. Todos esos elementos también los estudia la pragmática. Entonces, este elemento de la intencionalidad hace referencia precisamente a la manera a la manera en la cual yo voy a utilizar el lenguaje en determinado contexto, teniendo en cuenta la intencionalidad comunicativa. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente elemento, que es la aceptabilidad. La aceptabilidad tiene que ver con el receptor, o sea, con el lector. La aceptabilidad hace referencia a que tiene que haber una correspondencia entre el texto y el lector. Es decir, que cuando el lector esté, valga la redundancia, leyendo el texto, eh, se identifique que ese texto va dirigido hacia él. Pongamos un ejemplo relacionado con la imagen que vemos acá. Pues vemos una imagen de una niña leyendo unos libros. Pero así de primera mano podemos ver que son como unos libros que no son como para niños, ¿cierto? Se ven como unos libros muy serios, como unos libros muy gordos. Entonces, por ejemplo, yo quiero trabajar o estoy pensando en desarrollar un texto para trabajarlo con los niños de primaria, un texto de enseñanza de las matemáticas en primaria, por ejemplo. Entonces, obviamente, si yo sé que es para niños de primaria, por ejemplo, digamos niños de tercero de primaria, en ese contexto yo no puedo llegar con pues con un libro súper complejo de matemáticas abstractas, pues de universidad, con solamente fórmulas y con la letra chiquitica y con un lenguaje súper técnico, porque obviamente el lector, que en este caso sería pues un niño de primaria, pues obviamente no se va a sentir identificado con ese texto, o sea, va a mirar ese texto y va a decir, no, este texto es para personas de universidad, para los grandes. Entonces, tiene que haber esa correspondencia. Entonces, si yo voy a utilizar un material, si yo voy a utilizar un material para enseñar matemáticas en primaria, obviamente tengo que tener en cuenta el receptor de ese material. Entonces yo sé que si es con niños de primaria, pues los niños son más visuales, entonces yo sé que me puede servir más utilizar imágenes, utilizar gráficos, utilizar ejemplos con cosas cotidianas, que con juguetes, utilizando de pronto personajes de la televisión, el lenguaje obviamente también bien claro, bien específico para ese público. Y entonces en ese caso, el lector va a mirar ese documento, ese material, y pues obviamente va a sentirse identificado con él. Va a decir, ah, sí, este texto sí fue pensado para una persona como yo. Obviamente eso lo hace uno, digamos, inconscientemente, ¿no? No es que los niños estén
estén mirando el material y digan, ah, no, la aceptabilidad de este material no se cumple, no, obviamente no van a decir eso, pero obviamente sí reconocen cuando un texto es como para bachillerato y un texto es para ellos. Entonces, a eso hace referencia la aceptabilidad y viceversa. Entonces, si yo voy a trabajar de pronto con los de 11 un material, entonces yo tengo, pues obviamente si ya llego con puros muñequitos, pues ellos van a decir, no, pero esto está como muy infantil, esto está como para los de primaria, ¿cierto? Entonces igualmente ahí también se podría decir que no se estaría cumpliendo la aceptabilidad. Entonces a eso hace referencia la aceptabilidad. Cuando el lector identifica o se siente identificado con el texto, que puede reconocer que ese texto sí fue pensado para él, para ese lector específicamente. A eso hace referencia este elemento de la aceptabilidad. Bien, continuemos. Bien, el siguiente elemento o el siguiente criterio es la informatividad. La informatividad hace referencia a la cantidad de información que encontramos en un texto. Eh, un texto debe tener un balance entre información conocida e información nueva. Eh, por decir algo, si yo quiero explicar mis puntos de vista, la manera correcta de hacerlo es tomar otros textos o otros autores de apoyo que tengan unos planteamientos similares a los míos y yo los puedo utilizar de ejemplo. Explico de qué manera me sirven a mí esas ideas de esos autores y luego doy mis puntos de vista propios. Esa es la manera correcta de hacerlo. Un texto no puede ser, digamos, solamente mostrar información nueva, porque va a ser mucho más difícil de comprender. Eh, y obviamente si un texto solamente da información conocida, pues obviamente tampoco hay nada nuevo, o sea, no, pues sería solamente como un resumen de otras cosas. Entonces, la idea es buscar un balance entre esa información nueva y la información conocida. Tomemos otro ejemplo. Por ejemplo, Albert Einstein. Yo creo que todo el mundo conoce a Albert Einstein, así sea por cultura general o por las frases que le atribuyen en redes sociales, pero todo el mundo más o menos conoce a Albert Einstein, ¿no? Con su bigote, sus pelos ahí desordenados, el gran científico que planteó la teoría de la relatividad. Esta teoría de la relatividad de Einstein fue bastante revolucionaria en su momento, ya que básicamente lo que hizo fue em, prácticamente dejar obsoleta la física tradicional. Entonces Albert Einstein, digamos, él no fue que, digamos, se inventó todo de ceros, sino que él se inspiró en varios autores, porque pues él no es el único que trabaja estos temas de la relatividad o que los trabajó en su época. O incluso autores anteriores a él también ya estaban planteando cosas, matemáticos, había gente que estaba planteando bastantes teorías en torno a la geometría y en torno a la manera en que funciona el espacio. Entonces Albert Einstein lo que hace es tomar ese conocimiento de esos autores y a partir de ese conocimiento es que él hace sus planteamientos. O sea, no fue que él de la nada hizo su fórmula famosa de E igual a m por c al cuadrado. Esa fórmula no salió de la nada. Esa fórmula que explica cómo funciona el espacio y el tiempo, tiene todos unos antecedentes, una cantidad de autores que estuvieron trabajando con ese tema. Entonces, vemos que allí Einstein lo que hace es precisamente
a partir de información conocida, mostrar sus planteamientos, mostrar sus puntos de vista propios. Obviamente, o sea, no son solamente opiniones de él, sino son cosas que se prueban matemáticamente. Eso lo que plantea Einstein no son cosas que él cree y que yo creo que es así, sino es cosas que matemáticamente se comprueban. Y en matemáticas pasa mucho, en astrofísica pasa mucho que hay fenómenos que matemáticamente saben que existen, pero nunca los han visto. Por ejemplo, los agujeros negros, por las matemáticas se sabía que debían existir estructuras con esas características, por las matemáticas. Pero pasaron muchísimos años hasta que por fin pudieran tener pruebas de que efectivamente existieran agujeros negros. Entonces, esto para indicar que, digamos, no es que las ideas salgan de la nada, sino todo tiene un origen, todo tiene unos antecedentes, tiene unas fuentes que sirven de inspiración muchas veces para tener ideas nuevas. Entonces la informatividad hace referencia a estos elementos y también está muy relacionado con la semántica y la pragmática, con el significado de las palabras y con el uso que hacemos de las mismas. Bueno, hay otro elemento que es la situacionalidad. La situacionalidad la podríamos comparar con el contexto, mm, ya que la situacionalidad lo que nos quiere decir es que la información que presenta un texto está sujeta a variables de la realidad extralingüística. O sea, factores que están más allá del lenguaje, pero que son propios de una cultura específica o de un momento específico en el tiempo. Por ejemplo, o sea, estas variantes van desde, digamos, el lugar en el cual se encuentran las personas o la época. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que los tiempos cambian y que muchas cosas que se pensaban antes ahora se piensan diferente. Entonces, también sabemos que hay distintas culturas, pues eso es lo que vemos en la imagen. En la imagen podemos ver la gran diversidad cultural que hay en el mundo. Eh, no solamente, bueno, cultural, religiosa, etcétera. Hay mucha diversidad. Entonces, esos elementos hacen parte de la realidad extralingüística. Tenemos un ejemplo muy sencillo para entender esto que es la comida. Por ejemplo, uno pensaría que en todo el planeta la gente come lo mismo, pero no. Resulta que hay algunas religiones donde hay ciertos alimentos que son prohibidos. Por ejemplo, para los musulmanes y para los judíos está prohibido comer cerdo, ellos no pueden comer cerdo. Para nosotros los colombianos, pues no tienen ningún problema. De hecho, la gastronomía colombiana, el cerdo es uno de los elementos principales, ¿no? Tamales, lechonas, chorizos, bueno, etcétera. Es un elemento muy común en Colombia, en la gastronomía de Colombia. Entonces, pues para uno es raro que alguien le diga, no, es que yo no como cerdo, pero sí se come un pedazo de res, o sea, tiene diferencia. Entonces, esos elementos son los que varían en cada cultura. Eh, y bueno, digamos, yéndonos un poquito más lejos, en la India, por ejemplo, hay culturas que no comen nada de carne, ningún animal. Incluso algunos veneran a las vacas como seres sagrados y entonces las vacas andan por ahí por la calle como si fuera cualquier animal. Eh, entonces eso lo que nos indica es que hay distintos elementos o hay, digamos, elementos que diferencian las distintas culturas. Y también esto también aplica en cuestión temporal.
Por ejemplo, un libro, un libro como El Quijote de la Mancha, de pronto los que hayan podido leer El Quijote o haber leído alguna parte del Quijote, este texto está escrito en español antiguo. Entonces, en esa época, pues se utilizaban, o sea, era español el idioma, pero se utilizaba de manera diferente, se utilizaban ciertas palabras distintas, ciertos modismos. Entonces, obviamente, esos elementos hay que tenerlos en cuenta también. Muchas veces de pronto uno encuentra unas ideas que a uno le parecen raras, pero para la época en la que fueron escritas, pues eso era lo normal. Entonces, pues a eso hace referencia este elemento de la situacionalidad, a eso hace referencia a esos elementos o a esas variables de la realidad extralingüística que están presentes en todas las culturas y en todas las sociedades. Incluso, incluso al interior de una misma sociedad también hay diferencias, o sea, no solamente que hayan diferencias entre las religiones, por ejemplo, ¿no? Así como ustedes son musulmanes, pues tienen sus rituales y nosotros somos acá católicos y tenemos otros rituales. Incluso dentro de las mismas religiones hay variantes, ¿sí? En todas las religiones hay variantes. eh, y dentro de las culturas también. Incluso dentro de las personas, hay personas que tienen cierto carácter. Uno no puede decir que todos los colombianos son iguales, ¿cierto? O sea, de pronto la gente del exterior piensa que no, todos los colombianos saben bailar salsa y todos usan sombrero volteado. Y pues no, hay gente que ni siquiera sabe bailar y no es que no vivan en Cali, no es que digamos, o sea, no es que los de Bogotá no bailan. Hay mucha gente en Bogotá que baila pues como un trompo. Hay mucha gente en Cali que no le gusta bailar. Igual, hay gente que vive en el mar, que vive en la costa y no sabe nadar. Entonces, no, o sea, cada persona y cada cultura es un mundo. Y al momento de hacer un análisis, uno debe tener también presente estos elementos. Entonces, por eso, la situacionalidad está relacionada con la semántica y la pragmática, con el significado y con el uso que hacemos del lenguaje. Bien, vamos a pasar al siguiente criterio. Es la intertextualidad. Un segundo, por favor. Bien, entonces la intertextualidad lo que hace, se relaciona, se relaciona con lo que mencionábamos de la informatividad, o sea, a la relación que tiene un texto con otros. La intertextualidad lo que nos indica es que cada texto está relacionado con otros textos donde se plantean ideas similares a las que se encuentran allí. Tomando, por ejemplo, lo de Einstein. Él cuando hace sus planteamientos, él debe tomar a otros autores para darle validez a sus puntos de vista. Entonces lo que nos dice es que la textualidad depende en gran medida de lo establecido con anterioridad, lo cual no implica que haya pérdida de creatividad, o sea, no es que se estén copiando de otras cosas, sino que simplemente se están tomando como ejemplo o como apoyo para mis ideas propias. Entonces, analicemos la imagen que hay acá. Bueno, lo vamos a tomar con imágenes, pero digamos que con textos funciona de una manera similar. Entonces, aquí al lado izquierdo encontramos, pues hay una fotografía blanco y negro en la parte inferior y en la parte superior vemos cómo reinterpretaron la fotografía y la utilizaron en un contexto distinto. Entonces, prácticamente la situación es la misma, los personajes están ubicados de la misma manera. Uno inmediatamente, pues las personas que conozcan la imagen de abajo, obviamente van a relacionarla de una con, cuando ven la imagen de arriba, la relacionan de una. Entonces, a nivel textual pasa lo mismo. Entonces, de pronto Einstein está haciendo un planteamiento
de un autor y las personas que saben del tema pues van a decir, ah, sí, eso es lo que decía ese autor. Sí, 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 ya le estoy entendiendo. Eh, pero no significa que él esté, no, esto se está copiando del otro, sino, no, pues lo estoy tomando, no estoy, lo estoy tomando como referencia, como lo que nos dice Cristian aquí en el comentario, como las referencias, exactamente. Eso es, las referencias, de donde yo tomo la información con la cual estoy defendiendo mis planteamientos. Aquí al lado, bueno, en la otra imagen, el otro conjunto de imágenes que vemos aquí al lado derecho, encontramos pues también son variantes de una imagen también de los Beatles que ha sido reinterpretada con personajes de distintos programas de caricaturas. Entonces es la misma imagen, pero utilizada en contextos distintos. Entonces es como que se inspiraron en esta imagen para hacer este planteamiento. Entonces es algo también similar a lo que ya había mencionado. Bueno, estoy con un poco de tos todavía, por eso a veces apago la cámara pues, para que no, para poder toser con tranquilidad. Me disculpan un momento. Bien. Entonces, la intertextualidad, pues como lo mencionaba ahora nuestro compañero en el chat, podríamos tomarlo como algo similar a la referencia. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Para este ejercicio vamos a utilizar el chat. eh, pues vamos a hacer la dinámica que hemos utilizado en las últimas sesiones. Ustedes escriben en el chat la respuesta correcta. Bueno, entonces aquí está el resumen de lo que vimos. Cohesión, recuerden que gramática, semántica, cohesión hace referencia a la ortografía, a la gramática, a utilizar, a escribir bien las palabras y las oraciones. Coherencia hace referencia al sentido que tienen las oraciones, a la relación que hay entre las distintas ideas, a la relación entre la idea principal y las ideas secundarias. La intencionalidad hace referencia a la intención o a los motivos que yo tengo al momento de comunicarme. La aceptabilidad hace referencia a la relación que hay entre un texto y el lector del texto, en la cual el lector debe sentirse identificado con lo que está leyendo. Es decir, que el lector sienta que ese texto fue escrito pensando en él. La informatividad es la cantidad de información que encontramos en un texto, buscando un balance entre información nueva, entre información conocida e información nueva. La situacionalidad hace referencia al contexto o a aquellos elementos de la realidad extralingüística, como elementos culturales, religiosos, etcétera. Y la intertextualidad es la relación que tiene un texto con otros anteriores, haciendo algo similar a lo que serían las referencias. Bueno, ahora sí vamos al ejercicio. Entonces, a la cohesión a qué hace referencia. Pueden poner la letra que consideren correcta. Bueno, ya tenemos algunas respuestas. Muy bien, Jennifer, Ariana, Juan Pablo, Cristian, eh, Julie ya respondió, Amparo, Angie, Anderson, Lady, John Sebastián, muy bien, ¿quién más? Han respondido bastantes. Dalma, ¿cuántos tenemos? 36. No, ya respondieron más de la mitad.
Bien, entonces yo creo que ya podemos ver la respuesta. Efectivamente, como respondió la mayoría, la cohesión hace referencia a aplicar las reglas gramaticales. Pues recordemos el ejemplo de las ideas verdes incoloras, en la cual, eh, bueno, a pesar de que la frase no tenga mucho sentido, está bien escrita, es coherente, está cohesionada, perdón, está cohesionada, está escrita de una manera correcta, respetando todas las reglas gramaticales. Ajá, muy bien, esa es la cohesión. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La informatividad es la claridad en la redacción, el respeto a las reglas gramaticales, la cantidad de información, la pertinencia de la información. Ujú, muy bien, muchas gracias a los que están participando. Podemos llevar un registro de los aciertos, de cuántos vamos acertando. Bueno, bien, ¿quién más está por acá? Bueno, ¿alguien más? Dejemos una última respuesta. Bueno, listo. Vamos a ver la respuesta correcta. Informativa, la cantidad de información. Ujú. El balance entre información conocida e información nueva. Entonces hace referencia a la cantidad. Bueno, muy bien. Vamos a ver la siguiente. La siguiente es la coherencia. ¿La coherencia a qué se refiere? Ujú, muchas gracias. Muchas gracias a los que están participando. Mm, a ver, ¿quién más? Ujú, gracias. Mm, bueno, una última participación. Listo. Bueno, entonces, como igualmente, como la mayoría han contestado, la opción A, el sentido de las oraciones. Entonces, recordemos el ejemplo de las ideas verdes incoloras. Eh, esto lo que nos indica es que debemos tener en cuenta la coherencia de lo que decimos, no solamente que esté bien escrito, sino que tenga sentido, que sea coherente como lo dice el término, la coherencia, el sentido de las oraciones. Bueno, estos elementos como, bueno, la redacción, la calidad de la información, la pertinencia, pues, son de otros aspectos, pero la coherencia aquí nos indica el sentido de las oraciones, que tengan sentido, que digan algo que tenga sentido. Muy bien, bueno, vamos a la siguiente pregunta. La intertextualidad es la relación entre una pista, fue el último que vimos. Ajá, sí, bien, muchas gracias a los que están participando. Intertextualidad.
Intertextualidad. Muy bien, muy bien. Ujú. Lady, no es necesario, puedes solamente poner la letra que consideres correcta. Uy, creo que se va a poner a llover acá. Ahora no se nos vaya la luz. Tenemos ese problema en el municipio de Acacias. Cuando llueve se va la luz. Bien, entonces yo creo que ya podemos ver la respuesta correcta. Muy bien, muy bien. Un texto, la relación entre un texto con otro de donde toma información. Ajá. Como nos comentaba un compañero, es como algo similar a las referencias. Las referencias las referencias es donde él lo hace referencia a los textos que yo estoy utilizando como apoyo de mis planteamientos. Eso es la intertextualidad, la relación de un texto con otros de donde toma la información. Muy bien. Y la última pregunta, ¿la aceptabilidad de un texto implica qué? Un segundito. Bien, muy bien, muchas gracias a los que han participado. Muy bien. Bueno, yo creo que ya podemos. Ujú. Yo creo que ya podemos mostrar la respuesta correcta. Muy bien. Aceptabilidad es cuando el lector lo considera apropiado para él. Pues tomemos el ejemplo de un libro para primaria. Obviamente tiene que estar pensado para ese público, utilizar un lenguaje apropiado, utilizar imágenes, utilizar colores, etcétera. O sea, que el lector lo vea y sienta que sí, efectivamente fue pensado para él. Listo, muy bien, muchas gracias. Creo que les fue muy bien. O sea, realmente hubo muy pocos que escogieron la opción que no era. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a hablar ahora de las funciones del lenguaje. Eh, bueno, obviamente este elemento es muy importante ya que las funciones tienen que ver con la intencionalidad también. Y entonces, eh, dependiendo de esa intencionalidad que yo tenga, pues así mismo voy a usar el lenguaje. Bien, vamos a leer lo que dice acá. Dice que la función del lenguaje es permitir a las personas una interacción y una coordinación de sus acciones mediante comunicación de significados construidos por el emisor y destinados a un receptor. El receptor, a su vez, se vuelve emisor de los significados que van construyendo porque, digamos, que vamos hablando. Entonces, esa es la función esencial del lenguaje, es permitirnos comunicarnos para construir cosas o para coordinar alguna acción. De hecho, las personas que estudian el lenguaje a fondo dicen que surgió el lenguaje humano como tal, articulado, como lo conocemos, surgió fue de la necesidad que tenían los antiguos cazadores, los primeros humanos, para coordinar sus acciones, ¿no? Para coordinar cómo ir a cazar un animal, que cómo le hacemos la trampa, que no sé qué. A partir de eso fueron digamos, utilizando ciertos sonidos y a partir de esto empezaron a crear palabras y
ir de cierta manera creando un lenguaje cada vez más complejo. Bueno, entonces dentro de las principales funciones que podemos encontrar en el lenguaje, la primera es la función apelativa o connativa. Esta se centra en el receptor porque lo que se utiliza para producir una acción o motivar al interlocutor de que haga algo, una orden, una sugerencia, una norma. Por ejemplo, dejen de gritar. Esto es una orden que uno le está dando a otras personas. Prohibido estacionar, ¿cierto? Es una norma también que prohíbe, o sea, está dirigido a las personas que lo van a leer. Otra podría ser, por ejemplo, batir las claras a punto de nieve, ¿cierto? Si estoy dando una receta de cocina, pues yo espero que el interlocutor haga lo que yo estoy diciendo. ¿Me dirías la hora, por favor? Pues ya es cuando yo le estoy pidiendo al otro que haga una acción, que la otra persona mire el reloj y me dé la hora. O compre ya. También es una acción propiamente, ya digamos de manera explícita. Entonces, aquí en estos tres ejemplos que vemos, cuál de estas tres está cumpliendo la función apelativa o connotativa? ¿Cuál de estos tres está dando una orden o dando una instrucción? ¿Cuál consideran ustedes que es? Vamos a responder en el chat. Yo creería que la atención, posible caída de objetos. Muchas gracias. Muchas gracias a los que están participando en el chat también. Bueno, ya empezó a llover por acá. Esperemos que no se nos vaya a ir la luz. Bien, entonces, bueno, todos han respondido muy bien, exactamente, es la opción A. Sí, de estas opciones que vemos acá, la primera es la que nos está advirtiendo. O sea, para que la persona que lo lea tenga precaución de que está pasando esto y obviamente tenga más cuidado o que no pase por ahí o que se ponga un casco, pero está dirigido al interlocutor. Ahí las otras opciones son, bueno, ahí en la mitad vemos como un poema y en el otro hay un periódico. Es que el periódico solamente está informando y ya. El poema tiene una intención de pronto más de entretener, más de transmitir alguna emoción o algo por el estilo. Mientras que la primera sí es la propiamente apelativa o conativa, o sea, sí está dando una indicación o dando una orden, digamos, a el que lo lea. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. La siguiente es la función referencial, representativa o informativa. Esta se centra en el referente, o sea, de lo que estamos hablando. O sea, no en el emisor ni en el receptor, sino de lo que estamos hablando. Y en el contexto, es decir, elementos externos a la situación comunicativa. Se utiliza para transmitir información concreta vinculada con la realidad objetiva y suele encontrarse en textos científicos, informativos, periodísticos, educativos y también en la vida cotidiana. Por ejemplo, hoy es un día soleado. eh, Esa frase, o sea, no estoy hablando de la otra persona ni le estoy dando una orden, sino simplemente estoy diciendo, estoy hablando del clima, del contexto, el clima. Hoy es un día soleado. O la capital de Argentina es Buenos Aires. O sea, estamos hablando de otro objeto. No estamos hablando no nos estamos refiriendo, digamos, no me estoy refiriendo a algo que vaya a ser el interlocutor, sino simplemente estoy hablando de otro elemento externo.
El agua hierve a los 100 grados centígrados, por ejemplo. También estamos hablando describiendo cómo reacciona el agua ante el calor. El lunes es el examen de matemáticas. Igual, ahí solamente estoy dando una información. Las escuelas permanecerán cerradas durante el receso invernal. Entonces ahí simplemente estoy, como lo dice su nombre, estoy informando, función referencial, representativa o informativa. Bueno, vamos a ver ahora los ejemplos y ustedes van a indicarme cuál es el que está cumpliendo la función referencial o representativa de estas tres. A ver, en el chat. La B, profe. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a los que están participando. Bueno, vamos a dar algunos segunditos más. Bueno, yo creo que ya. Bueno, esta también está sencilla de reconocer. Efectivamente, es un aviso informativo. Entonces, nos está informando, es un aviso informativo informando que van a grabar una película en un pueblo y ya, y que necesitan X personas. Es un aviso informativo. Entonces, digamos, no está, no está, digamos, advirtiendo de algo, no está dando instrucciones de algo, ¿no? No. Los otros dos ejemplos son, hay un poema y hay un cuento. Estos textos tienen otro tipo de función, pero no es referencial ni representativa o informativa. Esta función referencial es más propia, por ejemplo, de periódicos, por ejemplo, de documentos públicos como este que encontramos acá. Simplemente nos está informando de algo que va a pasar y ya. Entonces, muy bien, a los que respondieron que era la opción B. Bueno, la siguiente función es la función expresiva, emotiva, expresiva o sintomática. Esta función se centra en el emisor, en la persona que habla. Y porque lo que trata es de comunicar realidades psíquicas o emocionales que el emisor tiene, que la persona que está hablando tiene. Se utiliza cuando uno quiere hablar de sus sentimientos, de sus estados de ánimo, de su propia subjetividad. Entonces, veamos los ejemplos. Me siento tan bien hoy, o sea, yo estoy hablando de mí, que yo me siento muy bien hoy, quiero expresarle al mundo que me siento muy bien. Bueno, pues yo, yo no tanto, tengo mucha tos, pero acá en el ejemplo sí, me siento muy bien hoy. Te extraño, yo te extraño mucho, ¿cierto? Estoy pues expresando que extraño a otra persona. Ojalá mañana no llueva, un deseo que yo tengo, ay Dios mío, ojalá mañana no llueva, ojalá no se nos vaya a ir el internet ahorita. Oh, qué belleza, me parece que es algo muy hermoso. ¿Cierto? Oh, ay, qué dolor, me duele mucho por acá. Ahí yo estoy expresando cosas mías, cosas mías. A eso es a lo que hace referencia esta función. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la opción que ustedes consideran correcta. ¿Cuál de estas tres está cumpliendo con la función emotiva, expresiva o sintomática? A ver, ya tenemos algunas respuestas en el chat. Muy bien, muchas gracias. Anderson, Angie, Cristian, Amparo, Laura, Dalma. ¿Quién más? John. Yo creería que la A. Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver ahora la respuesta correcta. Efectivamente, la opción correcta es la A. Bueno, analicemos las otras. Digamos que la que está expresando, o sea, las otras no están expresando, digamos, emociones como algo personal, ¿no? Como un sentimiento o algo del emisor, algo personal. No. La primera es la que sí está expresando eso, ¿cierto? Como esa necesidad que quiere como de tener cariño. Necesito que me apapache, que me den un abrazo así bien fuerte. Los otros son, por ejemplo, el de la mitad es más como que le está pidiendo algo a la otra persona, ¿cierto? Como que venga para que no haga eso. O el otro también está hablando de la otra persona. ¿Por qué tiene una sonrisa tan hermosa? O sea, se está refiriendo a la otra persona. Pero la primera opción sí es la que propiamente es el locutor el que está expresando su necesidad, ¿cierto? Está expresando una emoción, un sentimiento. Entonces, esa es la que cumple efectivamente esa función expresiva o emotiva. Bueno, ahora la otra función es la función poética o estética. Esta se centra en la forma del mensaje, en la forma que tiene el mensaje, en la manera en la que está escrito, para producir un efecto estético. O sea, para un efecto estético hacer referencia a que sea algo que transmita emociones. Porque lo estético va muy de la mano de lo artístico. Por ejemplo, como dice acá, esta función poética o estética se utiliza en la literatura, en las novelas, cuentos, poemas, textos dramáticos, canciones, rimas, entre otros géneros. Y también en los refranes, los juegos de palabras, los trabalenguas. Por ejemplo, un trabalenguas tiene una función, digamos, como de entretener, como de ser una especie de reto, pero no es que tenga, digamos, unos fines prácticos inmediatos. Igual que la literatura en general suele ser creado más para suplir esa necesidad que tenemos nosotros de pronto de dejar volar la imaginación, de sentir de pronto algunas otras emociones, de pronto sentirnos identificados con un personaje, con lo que le está pasando. Entonces, esa es la función que tiene la literatura, es una función más como de entretener, más de ocio, no es una función tanto, no es una función formal como si la puede tener un texto informativo, que un texto informativo pues sí tiene una función específica, un texto literario tiene digamos una funcionalidad, no es una funcionalidad práctica inmediata, sino es algo que se utiliza para transmitir emociones. Entonces, tenemos acá un ejemplo, por ejemplo, un refrán, al mal tiempo, buena cara. Ahí vemos que hay función eh, poética o estética, ¿sí? Porque, digamos, al mal tiempo, buena cara, nos está hablando, digamos, no, es que cuando esté lloviendo, pues se tiene que salir así feliz, sino, no, lo que hace referencia es que ante una situación de pronto mala, ¿cierto? Que uno esté pasando por alguna situación de pronto difícil, pues hay que tomarla con optimismo. Eso es lo que nos quiere decir. No literalmente que cuando esté haciendo mal tiempo, cuando esté lloviendo, se tiene que estar así feliz. O sea, no nos está diciendo eso literalmente, sino es una metáfora. Un trabalenguas, por ejemplo, que simplemente es para entretenernos, ¿cierto? Para tratar de decir las palabras sin equivocarnos. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. O sea, no nos está contando una historia de unos tigres o una historia de los ferrocarriles que ruedan rápido por el ferrocarril, sino simplemente es un juego. O R con R guitarra, R con R barril. Son simplemente juegos de palabras. O esta frase que es este fragmento que sigue acá, que es tomado del Quijote, dice, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme,
No ha mucho tiempo que vivía un ingenioso hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Eh, Obviamente esta historia de Don Quijote pues, es una historia inventada, que tiene mucho humor, no tiene o sea, no es un texto histórico, no nos está contando la historia real sino es un cuento inventado por un autor para que la gente en sus ratos de ocio se entretenga un rato. Eh, o bueno, acá al final hay un poema, fragmento de un poema que dice: no digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira, podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Entonces ahí vemos ejemplos de textos que están cumpliendo con la función poética o estética. Entonces vamos a ver ahora. ¿Cuál de estos tres consideran ustedes que está cumpliendo la función poética o estética? Bien, muchas gracias Angie, Laura, Amparo, Maida, Jennifer, Lina. Gracias Juan Camilo, muy bien. ¿Quién más? Profe, la C. Gracias. ¿Quién más nos comparte sus respuestas por el chat? Bueno. Bueno, entonces vamos a ver la respuesta. Como también contestó la mayoría, es la opción C. Es un refrán. Quien busca el peligro perece en él, es un refrán. Entonces ahí el refrán cumple esa función poética o estética. Los otros son, digamos, como memes. Sí, como digamos, algunos especies de chascarrillos que hay ahí, pero no están cumpliendo la función poética o estética. Bueno, bueno, pues, o sea, haciendo un análisis más profundo de los memes, sí, digamos que podríamos, algunos memes sí podrían cumplir esa función poética o estética, dependiendo qué es lo que quieran decir. Pero bueno, acá en este caso el que la cumple propiamente es el refrán, que es el de la persona que está buscando el peligro. Bien, vamos ahora a la función fáctica o de contacto. Esta es muy sencilla, simplemente esta se centra en el canal. O sea, ya vimos unas que se centran en el emisor, en el receptor, en el mensaje, como la anterior que se centra en el mensaje, en la forma. Esta se centra en el canal. Y es la que se utiliza para interrumpir o para mantener la comunicación. Por ejemplo, cuando yo inicio la sesión, que les pregunto si me están escuchando, si están viendo la presentación, ahí estoy utilizando la función fáctica o de contacto, es decir, estoy verificando que el canal está funcionando efectivamente, que ustedes sí están recibiendo mi mensaje. Entonces acá en ejemplos tenemos, por ejemplo, hola, ¿alguien me escucha? Ustedes pueden responder, sí, claro, escuchamos, te escucho. ¿Me copian? Sí, efectivamente te copiamos. En ese momento estamos utilizando la función fáctica o de contacto para determinar a ver si me están escuchando o no. Vamos a ver el ejemplo, vamos a ver las opciones y ustedes me dicen cuál de estas tres está cumpliendo la función fáctica o de contacto. A ver en el chat. Muy bien. ¿Alguien recuerda esta imagen? Esto es o sea, esta opción, todos respondieron la opción correcta. Esta opción es la opción correcta, la opción B. Esto es tomado de un video de esta
esta cantante, no recuerdo el nombre, Thalía es, no estoy seguro. Que ella empieza a grabarse y empieza a decir eso, como que me escuchan, me oyen, me sienten, o sea, ella, en ese momento ella está utilizando la función fáctico de contacto. Cuando empieza a preguntarles ahí ella lo está haciendo ahí específicamente. Esta primera opción es más como un juego de palabras, y la otra opción también. O sea, la segunda opción es un juego de palabras donde están utilizando es lo que se conoce como etimologías populares, es lo que se conoce. Donde usted, digamos, por ejemplo, usted interpreta un texto en otro idioma a su manera. O sea, digamos ahí dice, this is for her, y le ponen esto es para ella. O sea, pues sí, o sea, sí quiere decir que es para ella, pero lo interpretan como paella, como el plato, la comida, ¿no? La paella. Así como el del mondongo, que mundongo. Pero bueno, el caso es que aquí la que está cumpliendo la función fáctica de contacto es la opción de la mitad, que es cuando está preguntando que si lo escuchan, si me oyen. Listo, muy bien. Bueno, la función metalingüística. Metalingüística, esa palabra suena toda extraña, pero bueno, no es algo tan complejo. Es simplemente cuando estamos utilizando el lenguaje para hablar del lenguaje mismo. Es decir, por ejemplo, cuando... Ay, alguien levantó la mano. ¿Alguien quiere participar? O es que se le levantó por equivocación. A veces pasa. Parece que fue por error. Bueno, la función metalingüística es cuando uno utiliza el lenguaje para hablar del lenguaje. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo en este momento, estoy utilizando la función metalingüística porque estoy hablando de cómo funciona el lenguaje. Por ejemplo, cuando yo estoy explicando, digamos, que cómo se arma un verbo, cuáles son las partes del lenguaje, que la fonética hace esto, que la gramática es aquello. Ahí yo estoy utilizando la función metalingüística, o sea, estoy hablando del mismo lenguaje. Entonces, por eso en los ejemplos encontramos, digamos, el verbo correr pertenece a la segunda conjugación, o sea que estoy hablando del verbo. ¿Qué quiere decir la palabra solar? Mártir se escribe con tilde. ¿Cómo se escribe el plural de perdiz? Una oración puede estar compuesta por una o más palabras. Ahí estoy utilizando la función metalingüística, es decir, utilizando el lenguaje para hablar del lenguaje mismo. Entonces veamos ahora las opciones. ¿En cuál de estas tres creen ustedes que se está cumpliendo la función metalingüística? Muy bien. Bueno. Ok, vamos entonces. También esta está bien sencilla. La opción correcta es la opción C. Eh, porque estamos hablando del verbo quedar, cómo utilizar el verbo quedar. Entonces ahí nos dan las opciones y nos da un ejemplo. Ahí estamos utilizando la función metalingüística porque estamos hablando acerca del lenguaje, acerca de cómo funciona un verbo. Eso es lo que estamos haciendo allí. Las otras opciones son, bueno, hay una receta, eh, y acá hay otra, digamos, donde se muestran dos situaciones diferentes. Entonces esa es la función metalingüística. Bien, entonces este es el resumen, digamos una especie de resumen de lo que acabamos de ver. Si quieren pueden tomar captura de pantalla. Bueno, sin embargo, estas grabaciones, como les mencionaba, se van a compartir. Entonces la función apelativa es cuando
yo quiero incitar al interlocutor a que realice una acción. Entonces está centrada en el receptor, en la persona que está recibiendo el mensaje. Por ejemplo, síganme, ¿cierto? O sea, o, por ejemplo, una prohibición, o por ejemplo, una indicación, una receta, por ejemplo. En ese caso estamos utilizando la función apelativa. Nos preguntan que dónde se dan estas reuniones. Por correo electrónico se envían. Bien, entonces ahí tenemos esa función apelativa que está centrada en el receptor y es cuando yo quiero que el receptor haga alguna acción. La función referencial es cuando yo estoy transmitiendo información acerca de algún objeto o de algún elemento vinculado con la realidad objetiva. Es decir, está centrado en el contexto o en el referente. Por ejemplo, cuando yo hablo del clima, cuando yo hablo de otras ciudades, cuando hablo de algún elemento que no sea ni el emisor ni el receptor. Por ejemplo, yo digo, no, hoy es lunes. ¿Qué día es hoy? Hoy es el lunes, son las 5 de la tarde, está lloviendo. La capital de Colombia es Bogotá. La Tierra gira alrededor del Sol. Ahí estoy hablando del contexto, de elementos que están, o sea, elementos propios de la realidad, pero no estoy refiriéndome al receptor ni al emisor. Eso es la función referencial. Eh, y obviamente la podemos encontrar mucho en textos informativos como noticias y este tipo de textos. Otra función es la emotiva, en la cual estamos utilizando el lenguaje para expresar realidades psíquicas o emocionales del hablante, o sea, del emisor. El elemento central es el emisor, cuando yo quiero expresar mis emociones o mis realidades psíquicas, ¿no? Oh, qué día tan extraordinario, qué feliz me siento hoy. O no, qué triste que estoy hoy, me siento muy triste, me está doliendo acá por acá un brazo. Entonces ahí estoy hablando yo de mis realidades internas. Entonces por eso se llama emotiva, porque hace referencia a las emociones. Y el elemento central es el emisor, o sea, la persona que envía el mensaje. La función poética lo que busca es provocar un efecto estético a través de la forma que tiene el mensaje. Entonces por eso el elemento central es el mensaje, ¿no? ¿Cómo lo transmito? Entonces acá, por ejemplo, están los refranes, ¿no? En casa de herrero, asadón de palo, o los poemas, o la literatura en general, donde lo que importa es la forma, la forma que tiene el mensaje, la forma en la que yo utilizo el lenguaje. Entonces el elemento central es el lenguaje. Fáctica es para iniciar o interrumpir alguna comunicación, o sea, para indicar que sí, para comprobar que efectivamente nos estamos comunicando. Entonces aquí el elemento central es el canal. Y, por ejemplo, cuando uno le pregunta a los demás que si me están escuchando con claridad, que si están viendo la presentación, eso hace referencia a esta función. Y la metalingüística es cuando estamos explicando el lenguaje mismo. Entonces, esta se centra en el código. O sea, el código es el lenguaje, ¿no? Recuerden. Recuerden el esquema de la comunicación, donde tenemos el contexto, el emisor, el receptor, el mensaje, el canal y el código, o sea, el lenguaje que estamos utilizando, el idioma con el cual nos estamos comunicando. Entonces, por ejemplo, cuando damos el significado de una palabra, cuando estamos explicando cómo funciona el lenguaje, cuando explicamos cómo funcionan las tildes, cómo funcionan las comas, cómo conjugar un verbo, etcétera. Aquí estamos haciendo uso de la función metalingüística del lenguaje. Y pues ahí ya se centra en el código y acá ya están abordados todos los elementos que influyen en la comunicación. Bueno, vamos a ver ahora vamos a ahora hacer un ejercicio similar a los que hemos estado haciendo. Bien, entonces, ¿verdadero o falso? Las funciones del lenguaje representan los diferentes propósitos con los que se usa la lengua en una situación comunicativa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ujú. ¿Quién más?
muy bien a los que están participando en el chat, muchas gracias. Ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que ya la mayoría contestaron. Entonces acá efectivamente es verdadero. Efectivamente, en las funciones del lenguaje a lo que apuntan es a los distintos propósitos con los que se usa una lengua, con los que se usa la lengua en una situación comunicativa, que fueron los que acabamos de ver con anterioridad. Bueno, siguiente pregunta. La función emotiva se centra en el receptor. ¿Verdadero o falso? Emotiva, las emociones. Muchas Verdadera. gracias. Muchas gracias. Bien. Bueno, siguen participando. Vamos a dar otros segunditos más. Bueno, yo creo que ya. Bueno, pilas, pilas, pilas. Recuerden que la función emotiva hace referencia a expresar las emociones. ¿Quién expresa las Profe, emociones? qué pena. Si no estoy mal, a lo que esto motiva, se refiere a la emisor más que no al receptor, porque es las emociones sobre uno, no la del que está recibiendo el mensaje. Ajá. ¿Quién habla? Anderson Acosta. Anderson. Muy bien, Anderson. Efectivamente, aquí es falso porque la función emotiva se centra en el emisor, porque usted está hablando de sus emociones, ¿no? Ah, que me siento feliz, me siento triste, me duele por acá. Es el emisor el que expresa sus emociones en la función emotiva. Entonces acá la opción era falsa. Ajá, muy bien a las personas que pusieron F. Bien, vamos ahora a la siguiente. A ver, identifica la oración en la que prevalece la función apelativa. ¿Cuál de estas opciones es apelativa? Recuerden que la apelativa es cuando uno quiere que la otra persona haga algo. Ten cuidado. Gracias. ¿Quién más? Ven, parece que ya no hay más aportes en el chat. Vamos a ver la opción correcta. Bueno, como mencionaron también la mayoría, ten cuidado. Porque recuerden que la apelativa es cuando uno quiere que la otra persona haga algo. O sea, no necesariamente que haga una acción, digamos, de que camine rápido, sino también como de que tenga cuidado o que haga un procedimiento, ¿no? Por ejemplo, unas instrucciones para una receta de cocina, por ejemplo, es una función apelativa. Miremos las otras. Qué excelente noticia, digamos, esa sería como, eso sería como algo, perdón. Digamos, eso es como más emotiva, más como que usted está mostrando que le parece que está muy bien eso, pero no está como dando una orden o una instrucción. Agua que no has de beber, déjala correr. Esta por la manera en la que está escrita, uno sabe que es un refrán, entonces el refrán tiene una función estética. Y buenos días es un saludo, entonces pues tampoco está, digamos, diciéndole a la otra persona que haga algo. Entonces, por eso la opción que nos queda es ten cuidado, que si le estoy pidiendo a la otra persona que por favor tenga precaución, que la acción que le pido
es que tenga cuidado, que mire bien por dónde camina, que no esté distraído, que no esté por ahí pegado al teléfono mientras conduce. Bueno, que tenga cuidado, tenga cuidado. Ajá, muy bien. Bueno, vamos a la siguiente. Perdón. Cuando alguien se refiere a sus propias emociones, cuando alguien se refiere a sus propias emociones y sensaciones, ¿cuál de estas funciones prevalece? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, parece que no hay más aportes en el chat. Así acá aparece otro aporte. Gracias. Ok. Bueno, entonces, listo. Eh, Esta es la emotiva. Obviamente, como ya lo habíamos mencionado, cuando alguien se refiere a sus propias emociones o sensaciones, allí está usando el lenguaje de una forma emotiva. Ujú, muy bien. Porque está hablando de cosas propias, de emociones, sensaciones propias. Ajá, muy bien. Bueno, vamos a la siguiente. Dice, el avión no despegará hasta que no estén dadas las condiciones climáticas. ¿Cuál le podemos encontrar allí? ¿Cuál función prevalece allí en este ejemplo? Entonces, bueno, vamos a hacer como descarte. Entonces, emotiva, las emociones, ¿no? Metalingüística, eh, cuando estoy hablando del lenguaje. Allá se las dejé 50-50, les quedaron dos opciones. ¿Cuál de esas dos otras opciones es? O sea, les voy a dar una pista apelativa y, y referencial. Ujú, muy bien. Eh, eh, y Ingrid, ¿me podrías, por favor, compartir el link de evaluación del encuentro, por favor, si eres tan amable? Bien, entonces, bueno, parece que no hay más. Ajá, muchísimas gracias, Ingrid. Bueno, un paréntesis. Nuestra compañera Ingrid acaba de compartir el enlace de evaluación del encuentro. Por aquí en el chat lo acabo de compartir para que por favor lo diligenciemos. Bueno, ahora volviendo aquí a la pregunta, es referencial. Ajá, muy bien, porque referencial es cuando yo hablo de cosas, digamos, del mundo. Digamos, no estoy hablando de la otra persona, ni estoy hablando de mis cosas, sino cuando estoy hablando de cosas del mundo. Por ejemplo, está lloviendo, eh, como el avión no va a despegar hasta que escampe. Entonces ahí es la opción, es la referencial. Bueno, yo les dije emotiva, pues obviamente es cuando yo estoy hablando de mis emociones, pues acá no estamos haciendo eso. Metalingüística es cuando hablo del lenguaje. Acá no estamos hablando del lenguaje, o sea, no estamos diciendo, no estamos explicando una norma gramatical o algo por el estilo, eso no está pasando. Eh, la apelativa es cuando yo quiero que la otra persona haga algo. Cuando le digo tenga cuidado, aliméntate bien, haz ejercicio. Ahí estoy apelando a que la otra persona haga algo. Y la que nos queda referencial, que es cuando estoy hablando de cosas del mundo. Eh, Me dicen que no aparece el link. No sé, pues yo casi lo estoy viendo.
En el chat lo compartió nuevamente Ingrid. Me confirman en el chat, por favor, si ya lo... Ah, listo, ya nos confirmó Natalia que ya lo veo, que ya lo ve. Lady también, listo, perfecto. Perfecto. Bien, vamos a continuar entonces. En la función poética, el elemento central es la forma que adopta el mensaje, verdadero o falso. Función poética. Bueno, entonces, ¿cuál creen ustedes creen que esto es verdadero o que esto es falso? Muchas gracias, Maida. Gracias, Lady Amparo, Angie, Anderson, Julie, Kevin, John Sebastián. Muy bien. Bueno. Eh, hay una persona que aparece aquí en el chat como Windows 10 Pro. Por favor, para que por favor nos ponga su nombre. Usted ingresa a participantes y busca su nombre y allí aparecen como tres punticos. Hacen clic ahí en los tres punticos y ahí les aparece la opción cambiar nombre. Entonces, por favor, para que le pongamos el nombre correcto, porque si no, pues en la asistencia no vamos a saber quién es el participante. Vale, Bueno, profe, muchísimas gracias. ok. Entonces acá volviendo aquí a la pregunta, efectivamente es verdadero. Recuerden que la función poética, lo que importa es la forma del lenguaje, la manera en la que yo uso las palabras. En la función poética tengo esa libertad que me ofrece el arte. Eh, en la función poética yo no tengo una restricción, digamos, yo puedo decir, esta historia empieza en Júpiter. Hay unos seres mágicos que viven en Júpiter. Yo no tengo por qué demostrar eso científicamente porque estoy usando esta función poética, estoy hablando de cosas de la imaginación y puedo tengo esa libertad que me da el arte. Entonces, cuando yo uso el lenguaje de forma poética, tengo también esa libertad al momento de escribir. Tomando el ejemplo de las ideas verdes incoloras, yo les mencioné, bueno, esta frase de las ideas verdes incoloras, en un contexto, digamos, formal, no tiene sentido porque pues, obviamente está llena de contradicciones, pero tal vez en un poema tal vez adquiera otro sentido porque en el poema, digamos, tengo esa libertad de jugar con la manera en la que escribo. Entonces, efectivamente, en lo que importa aquí es la forma que tiene el mensaje. Bien, entonces, bueno, vamos a la siguiente. Dice, hasta es una preposición. En esta oración prevalece la, ¿cuál función estamos utilizando acá? Gracias a Ariana. ¿Quién más? Amparo, Lady, muy bien, ajá. Angie, muy bien. Gracias, Laura, Jennifer. Gracias. Ángela, ajá, pone muy bien, me recuerda mucho la manera en la que escriben en Estados Unidos. Ya les explico por qué.
Mm. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces efectivamente es función metalingüística. Es que Ángela Marcela pone FM, o sea, función metalingüística. Es que en Estados Unidos ellos escriben así, como, por ejemplo, digamos, para decir como digamos, para decir presidente de los Estados Unidos, President of the United States, escriben POTUS, o sea, como la sigla, POTUS. Entonces Ángela, en vez de decir función metalingüística, pone FM. Entonces, por eso les digo que me recuerda cómo escriben en Estados Unidos. Entonces acá efectivamente es la función metalingüística porque estamos pues, hablando de que hasta es una preposición, estamos hablando del lenguaje, entonces muy bien. Creo que esta ya es la última. Ah, bueno, acá tenemos una última. Identifica la oración en la que prevalece la función fáctica. No, fáctica. Recuerden diligenciar el enlace, si alguien no lo ha hecho, el enlace de evaluación del encuentro, si son tan amables. Qué pena, profe. Señor, ¿qué dijiste? Es que estoy acá trabajando, no presta atención. El enlace de la evaluación del encuentro, si lo pueden, que no olviden diligenciarlo. Ah, ok, sí, ya lo realicé. Vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la opción correcta. Esta está un poco más, bueno, recuerden que la función fática es cuando yo estoy verificando que efectivamente sí me están oyendo, como el ejemplo de me escuchan, me oyen, me sienten, es como el video de Thalía. Entonces acá la que nos dice es como el ajá, como un sí, como que me escuchan, ajá, sí, sí los escucho. Eh, digamos, bueno, mañana iremos a pescar, pues es como, es más como, digamos, como referencial, lo que está como hablando de algo que va a pasar. Me siento muy bien, pues poética, porque, digo emotiva, porque estoy pues explicando mis emociones. Y la última, que no la veo muy bien, vienes con nosotros, ahí le estoy preguntando, eh, le estoy haciendo una pregunta al emisor, como más, al receptor, digo, es más, entonces en ese caso sería más apelativo. Bueno, ahora sí, ya vamos a pasar a la última, ya con esta terminamos. En los cuentos, las novelas, los poemas y los textos dramáticos, prevalece la A. Esta está muy sencilla. ¿Cuál función? Ujú, muy bien. Poética, función poética. Exactamente, muy bien. Función poética. Perfecto. Porque pues ya que hemos explicado bastante, ese tipo de textos, digamos, lo que podríamos llamar literarios, la función es poética porque se centra más se centra en el mensaje, se centra en provocar un efecto estético a través de la forma que se le da al mensaje. Entonces, en ese sentido, teníamos la función poética. Bueno, entonces ya con esto terminamos el encuentro del día de hoy. Bueno, nos recuerden a las personas que no han diligenciado el enlace de evaluación, que es muy importante para nosotros que lo puedan diligenciar ustedes. Las personas
que ya que ya lo hayan diligenciado, ya podemos retirarnos. Vamos a dejar abierta la sala unos momentos por si necesitan el enlace. Las demás personas ya pueden retirarse de la sala. Entonces voy a detener la grabación. Muchísimas gracias a todos por su participación y hasta una próxima oportunidad. Profe, muchas gracias. Feliz tarde. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.